personajes favoritos en la historia se llamaba Hipócrates. Hipócrates era conocido como el padre de la medicina y actualmente es famoso por frases como, no sé si la han escuchado, que la comida sea tu alimento y tu alimento tu medicina. Pero Hipócrates también dijo frases como, caminar es la mejor medicina de un hombre. Y fue él quien sostuvo que el médico no solo debe curar, sino también debe aprender a evitar que las personas se enfermen. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su cita. Soy la doctora Mayerlina Álvarez Quintero. Soy médico con enfoque funcional. Soy estratega de estilo de vida saludable en personas con síndrome metabólico y ayudo a las personas a recuperar su peso ideal al activar el viaje hacia una salud plena e integral. Y hoy quiero darles la bienvenida a este live. Muchísimas gracias por estar. Bueno, si me permiten un momento, voy a revisar que estemos bien, que se vea bien y se escuche bien tanto en Instagram como en Facebook. Bueno, ¿a quién tenemos por acá? Hola Estelita, ¿cómo estás? Tenemos a Dulce y tenemos a Lina. Hola a todas, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar sobre el papel del médico funcional. ¿Quién es un médico funcional y qué hace ese médico funcional? ¿Mm? Hola Lina, muchísimas gracias por estar. Bueno, resulta que los avances médicos y científicos están logrando alargar la vida del ser humano. Hoy en día, por ejemplo, podemos ver personas que ya están sobrepasando los 100 años. Pero realmente, ¿cuál es la meta que nosotros tenemos? ¿Llegar a envejecer? ¿Llegar a ancianos? ¿Llegar a los 100 años? ¿Cuál es la meta que tú tienes realmente? A ver, ¿quién me cuenta en Instagram y quién me cuenta en Facebook? ¿Mm? ¿Cuál es la meta que tú tienes? En salud, ¿no? Principalmente. ¿Hacia dónde quieres ir? ¿A cumplir 100 años? ¿Pasar los 100 años? A ver, ¿quién me contesta? Realmente la meta que yo tengo no es tanto llegar a tener 100 años, sino llegar a una vejez donde esté completamente sana, ¿sí? Vivir sana y feliz. Sí, Lina, esa es nuestra meta, pero principalmente llegar a una vejez sana y feliz, ¿sí? Llegar a vieja muy saludable sin dolencias. Me encanta la vida, llegar sana. Esa debería ser nuestra meta. Y ahora le quiero preguntar, ¿cómo creen ustedes que se consigue esa meta? ¿Mm? ¿Cómo podemos lograr llegar a esa vejez sanas y felices? Voy a mirar acá en Facebook. ¿Cómo creen que podemos usar para llegar a ser sanas y felices? ¿Mm? Y yo sé que se demora un poquito cuando hago la pregunta, cuando ustedes contestan. Realmente, bueno, mientras me van contestando, una de las estrategias principales para poder llegar a esa vejez sanas y felices es mejorando nuestra calidad de vida. Y resulta que existe un profesional, el profesional de salud, que te ayuda, que te guía para que tú tengas una calidad de vida, es el médico funcional. Sí, acá Lina me está contestando, con hábitos saludables y Estelita mejorando nuestros hábitos en la alimentación. Exactamente. Pues resulta, Lina y Estela y las personas que me están viendo, que el médico funcional es el profesional que te da la mano y que te guía para que tú tengas un estilo de vida saludable. Entonces vamos a aclarar un poquito el concepto de lo que hace un médico funcional. La medicina funcional no es una medicina nueva, como muchas personas creen, no es una medicina alternativa,
Tampoco hay que confundir que dicen que nosotros utilizamos métodos empíricos o naturalistas. ¿Mm? Incluso la medicina funcional tampoco es una versión ni nueva ni mejorada de la medicina convencional. La medicina funcional es un cambio fundamental en el paradigma del tratamiento de las enfermedades y está basado en investigaciones científicas. El doctor Mark Hyman, que es un pionero en la medicina funcional, en su libro ¿Qué carajos debo comer?, te lo recomiendo, él dice: la medicina funcional es la medicina del por qué y no del qué. No se trata de qué enfermedad tienes, sino por qué tienes esa enfermedad. ¿Mm? Es una medicina que no solo se fija en los síntomas, sino también en los sistemas. Nosotros no manejamos síntomas y diagnósticos, sino manejamos los sistemas, manejamos deficiencias. Bueno, ahorita les voy a explicar un poco más de eso. Y buscamos son las causas que han llevado a la persona a la condición médica que tiene actualmente. Y aquí le quiero comentarle algunos casos de algunos pacientes que han llegado a mi consulta, como para entender un poco lo que hacemos el médico funcional. Hace aproximadamente un año llegó a mi consulta un hombre de 32 años aproximadamente, que realmente él llegó más motivado por su esposa que por él mismo, porque quería bajar algunos kilos de más. Y dentro de la consulta, el paciente me refería principalmente era cansancio, fatiga y dolor de cabeza. Cuando hicimos todo lo que es la historia clínica y la línea de tiempo, me encuentro con que es un paciente que come la mayor parte del tiempo por fuera de casa. Principalmente tiene una ingesta excesiva de gaseosas y alimentos procesados. Es muy sedentario y con bastante estrés laboral. Cuando miré los exámenes de él, interrogando un poquito más de los exámenes, de la parte física de él, me encuentro con que es un paciente que tiene acné, tiene algo de dermatitis y me refirió episodios de gastritis y reflujo gastroesofágico. ¿Qué pasó? Al hacer los exámenes de laboratorio, me encuentro con varios datos que me parecieron muy curiosos. Miren el motivo de consulta de él: cansancio, fatiga y dolor de cabeza frecuente. ¿Sí? ¿Qué me encontré con él? Me encontré valores de glicemia, de azúcar elevado en sangre. Déjenme buscar para decirles más o menos el valor. Estaba en 97. La verdad, no era un valor en medicina convencional, digamos que estaba dentro del rango normal, pero en medicina funcional nosotros manejamos rangos muchísimo más estrictos, o sea que estaba por fuera del rango funcional. Entonces tenía glicemia elevada, tenía insulina basal elevada, recuerden que en otro live hemos hablado mucho de la insulina, tenía ácido úrico elevado, tenía todo lo que eran las enzimas hepáticas elevadas, lo que me hacía sospechar de un hígado graso no alcohólico, el cual después se confirmó con una ecografía de abdomen total. Tenía también los triglicéridos elevados en 262 cuando el valor normal es hasta 100, y tenía el colesterol total y el LDL super elevado. Incluso nosotros hacemos unos cálculos que son la tasa de colesterol sobre HDL y del triglicérido sobre HDL para mirar si el paciente tenga algún trastorno metabólico, y él está totalmente por fuera del rango funcional y del rango normal. ¿Qué pasó con este paciente? Si nos damos cuenta, es un paciente que por su estilo de vida, que no era para nada saludable, estaba prácticamente cansando sus células. Principalmente hay una organela que se conoce como mitocondria. Esta mitocondria lo que va a hacer es que va a tomar los nutrientes de todo lo que nosotros comamos y lo va a convertir en energía. Él, por su estilo de vida, estaba activando, tenía a toda prácticamente funcionando la mitocondria hasta que se cansó. Este fenómeno se conoce como estrés mitocondrial. Y esto es lo que lo llevó al síntoma por el cual él me estaba consultando, que era cansancio y fatiga y dolor de cabeza. ¿Sí ven por dónde llevamos el proceso? ¿Qué pasó con él? Claro, hicimos cambios en la alimentación totalmente, manejamos los niveles de estrés, incluso a él, que le costaba tanto delegar responsabilidades, le tocó hacerlo, porque si no, no iba a ser capaz de manejar el estrés que él estaba en ese momento. Se aumentó la actividad física y se hicieron cambios que hoy en día prácticamente son sorprendentes cómo han cambiado
toda la parte de los laboratorios. Incluso el motivo de consulta de su esposa, que era que él quería bajar de peso, logró hacerlo, ¿sí? Hace poco tuve cita con la esposa, que también es paciente mía, y me contó de que él estaba muy juicioso y que seguía con todos los hábitos. Y ese dolor de cabeza y esa fatiga, que fue el motivo de consulta, disminuyó muchísimo, ¿sí? Así que eso es lo que hace el médico funcional. Nosotros buscamos la causa y entregamos estrategias para ayudar a corregir la causa. Algo sencillo como un dolor de cabeza, que normalmente, ¿cómo manejamos el dolor de cabeza? Con un analgésico. En medicina funcional no lo hacemos así. Nosotros nos vamos más allá porque yo tengo que saber de dónde viene ese dolor de cabeza que tú tienes. Ahora les voy a contar el caso de otra paciente para que entendamos más lo que hacemos en los médicos funcionales. Esta es una paciente de alrededor de 63 años, es una mujer que me consultó porque quería mejorar, quería seguir cuidándose porque quería ver crecer sus nietos, ¿sí? Ella me refiere que aproximadamente hace 3 años cambió su alimentación, empezó a ingerir más frutas, panela, porque le dijeron que era más saludable que el azúcar, y aumentó la ingesta de pescado y era una persona activa físicamente. El único antecedente médico que ella me refiere en el momento era que era hipertensa. Listo. Hicimos todo el chequeo médico, el examen médico, la línea del tiempo y también le pedí algunos laboratorios. Cuando miré los laboratorios, lastimosamente me tocó decirle que estaba prediabética, porque tenía, a pesar de que tenía la glicemia en rangos convencionales normal, en 102, tenía la hemoglobina glicosilada en 5.7, que ahí estamos hablando del rango de una prediabetes. Y además de eso, ella tenía, déjenme, lo busco acá para hablarles un poquito más, tenía los niveles de insulina elevados, tenía el ácido úrico elevado, tenía el colesterol muy elevado, los triglicéridos en 180 cuando el valor normal está en 100, y los rangos que les digo para mirar si había trastorno metabólico también los tenían alterados, ¿sí? Entonces es una paciente que supuestamente ya venía con unos cambios en su estilo de vida, pero estaba haciendo un tipo de alimentación que no era el adecuado, que la estaba llevando a una diabetes y seguía con el consumo de panela, por las ideas que tenemos de que es más saludable que el azúcar. ¿Qué hicimos con ella? Claro, hicimos cambios en su alimentación basándonos en un protocolo para pacientes prediabéticos y para pacientes con colesterol. Le di algunos suplementos que le ayudaran a controlar los triglicéridos y el azúcar, más ejercicio, más hidratación, y la paciente hoy en día es una paciente muy controlada, ¿sí? Así que si nos damos cuenta, en estos casos clínicos, en estas historias que les acabo de contar, podemos entender que nosotros no podemos ver el cuerpo humano como algo separado. Nosotros tenemos que verlo como un todo, porque eso somos nosotros. Nosotros somos un solo cuerpo y todos nuestros órganos y todos nuestros sistemas funcionan de manera interdependiente, ¿sí? Por eso es importante mirarlo como un todo. Y también es importante que eso hacemos los médicos funcionales, que nosotros nos vamos hacia la causa de la enfermedad y con estrategias basadas en el estilo de vida, cambios de alimentación, manejo del estrés, hidratación, un sueño profundo, hacemos que las personas corrijan esas causas y recuperen la salud. Así que, hablando, siguiendo con lo que la medicina funcional, esta está basada en 3 pilares. Quiero, regálenme un momento. Listo. No, estaba viendo aquí algo de Facebook, pero estamos bien. La medicina funcional está basada en 3 pilares. Hola Astrid, ¿cómo estás? Gracias por estar acá en el live. La medicina funcional o los médicos funcionales nos basamos en tres pilares fundamentales. Primero, está enfocada en el paciente. Nosotros vemos el paciente, no vemos ni los síntomas ni los diagnósticos, vemos el paciente como tal. Y aquí cabe el término lo que es la bioindividualidad, ¿sí? Yo puedo tener 5 o 10 pacientes, todos diagnosticados con diabetes. Resulta que cada uno de ellos maneja la diabetes de manera diferente. Por lo tanto, las estrategias que yo tengo que utilizar tienen que ser enfocadas a esa persona como tal. Y tengo que adaptarlas un poco a las condiciones de ellos, incluso a las creencias que tienen, ¿sí? Así que es muy importante la bioindividualidad.
La medicina funcional está basada también en la ciencia. Es una medicina basada en evidencia científica que tiene muchos estudios que la avalan. Y está basada en integración de prácticas médicas. Yo puedo utilizar tratamientos convencionales. Por ejemplo, yo puedo utilizar en un paciente que tenga una gastritis por un Helicobacter pylori, sí o sí, tengo que utilizar antibiótico. Pero priorizo o antepongo a el antibiótico medidas necesarias para mejorar los hábitos de vida, los cuales están basados en qué? La alimentación, de pronto en carencias nutricionales, de pronto en carencias hormonales, en lo que tiene que ver la desintoxicación, reparar, optimizar el metabolismo y principalmente alcanzar estabilidad emocional y buscar paz interior. Esto es lo importante o los pilares que tenemos los médicos funcionales. El enfoque de la medicina funcional está basada principalmente en lograr el equilibrio en 7 sistemas biológicos. Nosotros, digamos que no nos basamos tanto en sistema respiratorio, circulatorio, no. Buscamos buscar el equilibrio en 7 sistemas biológicos que si alguno de ellos está alterado o está en desequilibrio, me va a llevar, puede ser la causa de que todo mi organismo esté enfermo. ¿Sí? Incluso puede ser la causa de tu condición médica. ¿Cuáles son esos fundamentos? ¿Cuáles son esos sistemas biológicos? El primero de ellos es la asimilación. ¿Qué me refiero con la asimilación? Me refiero a todo lo que tiene que ver con la salud gastrointestinal. Muchos de mis pacientes cuando llegan a la consulta, muchas veces se quedan aterrados porque lo primero que van, o el primer manejo que yo les doy, tiene que ver con la parte gastrointestinal. Si tu sistema gastrointestinal no funciona adecuadamente, créeme que ni entra ni sale nada. Es decir, si tú no haces deposiciones todos los días y tienes una evacuación que sea suficiente, satisfactoria, lo único que estás haciendo es que tu organismo entre en un proceso de recirculación de qué? De toxinas, de bacterias, de incluso de hormonas que pueden llevarte a enfermedades. Te coloco un ejemplo. En mis pacientes con diabetes o pacientes con obesidad, generalmente ellos tienen aumento de la permeabilidad intestinal, es decir, las paredes del intestino no están así estrechas, sino que están abiertas. Y generalmente, al estar así abiertas, va a llevar a que pasen bacterias que son patógenas, que están dentro de la luz del intestino, hacia la sangre. Y estas van a viajar a órganos que son importantes en el metabolismo de los carbohidratos, como son el páncreas y el hígado. ¿Sí? Entonces, por eso hay que corregir principalmente el intestino. Yo tengo pacientes, por ejemplo, con cáncer de mama, que antes de hablar de algún tratamiento, primero nos vamos a la parte intestinal. Generalmente son pacientes con estreñimiento. Entonces, al tener estreñimiento, lo que están haciendo es recirculación de hormonas y generalmente estos cánceres de mama son dependientes de hormonas. Entonces, por esa razón hay que sanar la parte gastrointestinal. Porque si no te funciona, ninguna dieta y ningún tratamiento te va a funcionar. Incluso si hacemos nosotros suplementación con algún tipo de micronutriente y tú tienes gastritis, te coloco un ejemplo, te voy a dar vitamina B12 o te voy a dar calcio, ¿no? Y tú tienes gastritis, no te va a funcionar. No te funciona. Porque si tu estómago está enfermo, no tiene el pH adecuado para que se produzca el ácido gástrico, la vitamina B12 y el calcio no se va a absorber. Entonces, por eso hay que sanar la parte gastrointestinal. Ese es el primer sistema biológico. El segundo sistema biológico es la biotransformación y la eliminación. Muchas veces o muchos productos que nosotros consumimos, que nos juntamos, que estamos expuestos a toxinas. Esos se conocen como xenobióticos. ¿Y en dónde se encuentran? Esto se encuentra, por ejemplo, en los alimentos, cuando agregan pesticidas o herbicidas. Por ejemplo, en las ollas que nosotros utilizamos contienen aluminio, ¿sí? En los productos de belleza, ¿sí? Las cremas, los maquillajes, contienen estos productos que son disruptores hormonales. Por ejemplo, a mis pacientes que tienen trastornos tiroideos, con ellos llegamos a un acuerdo de cambiar la crema dental que tiene flúor, porque el flúor compite con la hormona tiroidea, ¿sí?
¿Tienes almagamas? A ver, quiero saber si alguno tiene almagamas. ¿Mm? Esas, esas calcitas que nos colocaban antes, que eran como de color gris, y muchas personas que las tienen todavía. Resulta que cada vez que tú tomas una bebida caliente, estás liberando metales pesados que se encuentran en estas calzas. Y estos metales pesados entran a tu organismo y pueden ser los causantes de esos dolores articulares. La famosa fibromialgia, que nadie sabe por qué existe, por qué aparece, y resulta que cuando miramos si tiene calzas, almagamas, lo más seguro es que sea por esa razón. ¿Sí? Entonces ya vimos dos sistemas biológicos que son la asimilación y la biotransformación y eliminación. El tercer sistema biológico que nosotros nos enfocamos es lo que tiene que ver con la defensa y la reparación. Bueno, por acá me contestan que no, pero tengo bastantes todavía, Estelita, pacientes que todavía tiene ese tipo de calzas. La defensa y la reparación nos estamos refiriendo principalmente al sistema inmune. ¿Mm? Nosotros debemos tener un sistema inmune que sea fuerte, que sea el que nos proteja contra cualquier agresor externo. Cuando nuestro sistema amalgama, sí, me enredé un poquito, exactamente. Cuando nuestro sistema inmune está alterado, vamos a estar susceptibles se me fue acá el Facebook, vamos a estar susceptibles de infecciones y de enfermedades, principalmente autoinmunes. Yo tuve una paciente que ella me consultó. Listo. Yo tengo una paciente que ella me consultó porque sentía que no, como que no lograba bajar de peso. Entonces, al hacerle a ella la línea del tiempo, ella me refirió que tuvo dos embarazos. Tuvo un embarazo a término y tuvo un aborto. Pero lo que me pareció curioso, prácticamente como al final de la consulta, que le colocaron levotirosina cuando estaba en los embarazos. Le pregunté todo el tiempo que si ella había sido diagnosticada con hipotiroidismo y siempre me dijo que no. Me pareció curioso porque le habían colocado levotirosina en el embarazo y luego cuando salía del embarazo o por el aborto se le quitaban la levotirosina si no tenía problemas tiroideos. Le ordené exámenes de laboratorio, ¿sí? Y siempre cuando sospecho problemas tiroideos yo mando anticuerpos. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad que la enfermedad que hace que los anticuerpos, la enfermedad de Hashimoto, que hace que los anticuerpos estén elevados, es decir, nuestro mismo sistema inmunológico nos está atacando y está atacando la tiroides. Igual mandé todo el esquema, mandé ecografía tiroidea, sospechando que algo estaba mal ahí en esa parte de la tiroides. La paciente regresa con los exámenes de laboratorio y encontramos que tenía los valores de la TSH elevados, pero no como para decir que era hipotiroidismo, ¿sí? Estaba en un rango de 6 algo y no podíamos hablar de que era hipotiroidea todavía. Pero los anticuerpos estaban elevadísimos. ¿Sí? Así que dije, bueno, es una enfermedad de Hashimoto. ¿Sí? Y la ecografía salió con que uno de los nódulos tenía uno a nivel de los lóbulos tenía un nódulo que era sospechoso. Cuando le hicieron el backup, encontramos que tenía un cáncer de tiroides. ¿Sí? Así que si nos damos cuenta cómo influye el sistema inmunológico en nuestro cuerpo. Y este tiene que defendernos a nosotros, no ir en contra de nosotros. ¿Qué pudo haber pasado? Mirando los exámenes de ella, algo que altera la tiroides, y un día vamos a hablar sobre trastornos tiroideos. Las causas que me llevan a alteración tiroidea son alteración del metabolismo de los carbohidratos, insulina elevada y deficiencia de vitamina D. Y tenía todo eso. Así que quién sabe hace cuánto venía con todos estos problemas. ¿Listo? El cuarto sistema es lo que tiene que ver con la integridad celular. La integridad celular se refiere a todas nuestras células, nuestro hueso y nuestros tejidos deben estar conservados. Esa estructura debe estar bien, debe estar adecuada, ¿sí? Para que se pueda desempeñar las funciones específicas. Pero lo que les decía,
si nos vamos desde la parte de la asimilación, yo puedo colocar suplementos de micronutrientes y si la persona tiene alteración gastrointestinal, no le va a funcionar, como sucede con el calcio. Hay personas que toman calcio, por ejemplo, y tienen gastritis, no se va a absorber, ¿sí? O hay personas, por ejemplo, que toman calcio y no tienen suficiente vitamina D, ni siquiera se exponen un poquitico al sol. Y si no tienen vitamina D, no tienen forma de entrar el calcio a los huesos. Así que no les va a servir de nada. ¿Listo? Vamos en asimilación, biotransformación, defensa, integridad celular y nos vamos a la parte del transporte. El transporte representa las acciones, todo lo que tiene que ver con el sistema circulatorio, con el sistema linfático y también tiene que ver con el intercambio celular, tanto externo como interior. Y esto es fundamental porque se pueden detonar reacciones químicas y pueden haber alteraciones a nivel cardiovascular. Y el sexto es la comunicación, ¿sí? Hay un sistema o un intercambio de lo que son señales, estímulos que van a depender de varios factores. Van a depender de neurotransmisores, hormonas, mediadores inmunológicos e inflamatorios. Por ejemplo, lo que le pasaba a mi paciente, que sus mismos anticuerpos estaban atacando su tiroides y por eso tenía toda la sintomatología que ella estaba refiriendo. Cansancio, caída del cabello, piel seca y no estaba diagnosticada como hipotiroidea. ¿Sí? Y por último es la energía. ¿Se acuerdan del paciente que les comenté al principio? Que era un paciente que tenía su mitocondria trabajando a mil por el estilo de vida que le estaba llevando. Bueno, eso lo estaba afectando el sistema de energía que tiene que ver con la mitocondria. Acá estoy viendo una pregunta. ¿Cómo podemos determinar o saber cómo está nuestro sistema inmunológico? Hay varios exámenes que me pueden ayudar a mirar, pero digamos de la forma más sencilla. Te salen fueguitos, aftas en la boca. Si es frecuente, los que conocemos los fueguitos, ¿sí? O el herpes que sale en los labios, tu sistema inmunológico está deficiente. Sufres de gripas a repetición, tu sistema inmunológico está deficiente. Te salen aftas en la boca frecuentemente, tu sistema inmunológico está deficiente. O sea, son señales de que tenemos nuestro sistema inmune alterado. ¿Listo? Así que si nosotros realmente nos damos cuenta, ¿sí? El médico funcional es el médico que se encarga de descubrir la causa de la enfermedad y crea estrategias que ayudan a corregir esas causas. Y también es el médico que se preocupa por buscar tácticas que prevengan estas enfermedades. Ahora bien, hay veces en que nosotros podemos crear estrategias y ayudar a las personas y colocar todo de parte de nosotros, ¿sí? Pero esto no es un papel o una función que solamente nos corresponde al médico. Esto es un equipo que tenemos que trabajar con los pacientes. Hipócrates, nuevamente, les recuerdo, él decía, el paciente debe combatir la enfermedad junto con el médico. ¿Mm? Y para terminar, a ver si de pronto hay alguna pregunta, dice, si alguien desea una buena salud, primero debe preguntarse si está dispuesto a eliminar las razones de su enfermedad. Solo entonces es posible ayudarlo. Entonces, ya saben lo que hacemos los médicos funcionales, cómo enfocamos el paciente, en qué pilares trabajamos y no sé si tengan alguna pregunta. Porque siempre y por lo general me toca explicar bastante qué es lo que hace el médico funcional. A ver. Creo que no hay preguntas por acá. En Facebook tampoco veo preguntas. Si hay alguna pregunta, además la que nos hizo Liz. ¿Listo? Saludo aquí. Muchísimas gracias a todos por estar. Muchísimas gracias a todos por haber estado en este live. Y bueno, háganse ver por un médico funcional. La verdad es que
Es impresionante. Ayer, por ejemplo, me pareció muy curioso una paciente que me consultó por el colesterol. Y yo creo que el colesterol fue lo que menos me estresó. El colesterol fue lo que menos me estresó con ella. Porque a veces vemos los valores de colesterol muy elevados, pero no nos damos cuenta de que eso tiene que ver, o sea, tiene que ver un engranaje con todos los demás sistemas, ¿sí? De ella, ¿qué me impresionó más? Que tenía los niveles de insulina elevados y al preguntarle, por ejemplo, si ella le daba ansiedad por comer cosas dulces, principalmente después de la comida, me refirió que sí. Entonces, miré también los niveles de vitamina D que estaban bajos. Entonces, ¿qué hicimos? Ajustamos la dieta porque era una persona que ya, o es una persona que ya viene con un tipo de alimentación mm, más regular, más saludable. Hicimos cambios, porque como estaba asustada por su colesterol, entonces hicimos unos cambios, algunos ajustes, alguna suplementación y vamos a repetir exámenes en un mes para ver cómo nos va. Pero yo creo que era simplemente ajustar un poquitico la alimentación y la suplementación, que no podemos olvidar eso. Listo, bueno, ya, yo creo que ya expliqué muy bien lo que era la función del médico funcional. Muchísimas gracias a todos. Listo, qué explicación espectacular, muchísimas gracias. Liz, necesita una consulta, bueno, me puedes escribir por interno para comentarte qué valor tienen mis consultas. Gracias, doctora, gracias, interesante. Listo, muchísimas gracias, feliz noche y gracias por haber estado. Chao, chao. Aquí también, muchísimas gracias por haber estado en Facebook y que ha grabado, no se preocupen.